el presidente Abinader sorprendió a la opinión pública esta semana dando instrucciones mediante una orden presidencial al ministro de Interior, Jesús Vázquez, para la eliminación de la Dirección Antinarcótico de la Policía, el DICAN. El DICAN ha tenido todas las etapas, son de triste recordación para el DICAN. El DICAN es más viejo que la DNCD. Y le voy a hacer un poquitito de historia para después analizar la realidad. El DICAN fue creado cuando después de la revolución del 65, como bien decía Johnny Arrendera el pasado lunes aquí, empezó a la cultura de la droga en la República Dominicana, que la trajeron los norteamericanos. Pero esa cultura de la droga y el movimiento hippie de Estados Unidos y todo eso, y una pequeña clase media que había aquí alta, que también recibe la influencia de la cultura norteamericana, bueno, pero después vino el fenómeno de Pablo Escobar, finales de los 70, principios de los 80. El fenómeno de Pablo Escobar y de Griselda Blanco, la viuda negra, que inundaron Estados Unidos, específicamente la Florida y Nueva York, de droga. Y Pablo Escobar utilizaba esta ruta. Florian Félix, que le agarraron muchísimos kilos en el barco Fini, trabajaba para Pablo Escobar, Florian Félix, el dominicano. En el 94, creo que en el 94, en el 92, le agarraron el barco Fini en Barahona. Entonces, ¿qué pasa? Que el impacto de Pablo Escobar empieza a sentirse en Estados Unidos y en toda América y Europa. Porque es que Pablo Escobar encontró una forma, que creo que fue un chileno que se la creó, de empacar la cocaína en envase de 1 kilo, empaque de 1 kilo, que es lo que sigue siendo hasta ahora el modelo Pablo Escobar. Y saturaron a Estados Unidos de droga, cuando lo sorprendieron, porque Estados Unidos estaba cayéndole atrás a los comunistas en América Latina. Y después cambió la guerra del comunismo por la guerra del narcotráfico, Estados Unidos. Y eso se mantiene hasta ahora. Entonces, cuando viene el fenómeno de Pablo Escobar, entonces se crea el DICAN, que tenía otro nombre, Dirección Antinarcótico. Recuerden, yo estaba muy chamaquito en esa época, pero yo recuerdo los pleitos aquí de Vincho y Atuey de Camps. Vincho todos los domingos el tema de la droga. Ese era su programa, la respuesta: la droga, la droga, la droga, en los carteles, los hermanos Rodrigo Orejuela, y la droga y la droga. Y Vincho trataba de vincular a los gobiernos del PRD de los 80 con la droga. Yo recuerdo eso. Pero en esa oportunidad no era político el tema, más allá de Vincho y el PRD. El tema era militar y policial. Y el primer director de la DICAN de los 80, que se llamaba Descartes Pérez, le echaron 10 años de cárcel. Aridio Descartes Pérez, coronel, director del Departamento de Droga Narcótica de la Policía. No existía la DNCD. Fue acusado de robarse 40 libras de marihuana en 1980. Junto a 5 oficiales más, lo condenaron a 10 años de cárcel y 50,000 pesos de multa en 1980. 8 años después, ya cuando se pone dura la cosa, no de la marihuana, sino de la cocaína, entonces se crea la ley 5088. Entonces, la ley 5088 es la que crea la Dirección de Control de Droga, para quitarle el tema de la droga a la policía y dárselo a militares. Y a partir de ahí, entonces, es que la Dirección Nacional de Control de Droga empieza a hacerse cargo del asunto, pero ustedes saben, es lo mismo. La Dirección Nacional de Control de Droga se ocupa de los casos grandes, y la DICAN se ocupaba de los casos menores. En esto la DICAN dejó de existir en la Policía Nacional y se creó la DNCD del 88, pero en el año 2008
en el año 2008, o sea, 30 años después, 88, 98, 2008, 20 años después, cuando viene el caso de Figueroa Agosto, el jefe de la policía era Guillermo Guzmán Fermín. Y Guillermo Guzmán Fermín tenía a un amigo de él, Rosado Mateo, al frente de la DNCD. Y quería controlar, él quería tener una unidad en la policía para controlarlo. Recuerden ustedes que el coronel González, el asistente de Figueroa Agosto, era coronel de la policía, el que Figueroa Agosto mató, coronel de la policía. Y recuerden ustedes que Figueroa Agosto nos llamó a nosotros hablamos 2 veces con Figueroa Agosto por el gobierno de la mañana en el 2010, 2011, y Figueroa Agosto nos dijo, fue Figueroa Agosto que dijo, ahora la droga la están metiendo por Caucedo, por Punta Caucedo. Antonio del Tiempo Márquez, es Figueroa Agosto que dice eso. A ese Antonio del Tiempo Márquez que está preso en España, que se lo llevaron a Lionel al palacio. ¿Recuerdan? Entonces, en agosto del 2008, donde 22 militares de la Marina de Guerra Dominicana, 22 militares, le dan un tumbe a 7 colombianos y lo asesinan, y un nicaragüense en Payabarí. Le dan un tumbe de 1.400 kilos de cocaína. Y el nicaragüense queda vivo y se logra salvar y cuenta toda la vaina. Una parte lo descargaron y otros están presos todavía 30 y 20 años. Todos militares. Y ahí es que Guillermo Guzmán Fermín le dice a Lionel, a Franklin Almeida me contó eso a mí en su oficina, que tenían que darle el control de la DNCD y del DICAN y rehabilitar el DICAN a la policía. Y va, ponen a Rosado Mateo y ponen a, yo no sé a quién en la policía, pero después que Guzmán Fermín lo pone, ¿qué pasó en el 2010? Bueno, en el 2010 se produce otro tumbe en el DICAN. En este caso se trató de el señor Valerio, el general, el coronel Carlos Fernández Valerio. Lo acusaron al director del DICAN de haberse robado 975 kilos de cocaína que estaban marcados de un almacén que habían sido objeto de un decomiso en la zona oriental. Lo acusaron a él y acusaron al fiscal del Ministerio Público que llevaba el caso, Máximo Díaz Ogando. Eso fue en el 2010. 975 kilos, señores. El director del DICAN. Pero ya otros directores provinciales del DICAN, por ejemplo, el DICAN de San Francisco de Macorís, se llamaba Miguel Rodríguez, mayor Miguel Rodríguez, fue acusado de robarse 400 kilos de cocaína. Lo atraparon con 400 kilos al director del DICAN al director del DICAN de San Francisco de Macorís. El DICAN de la provincia de Santiago, Franklin Peralta, fueron sorprendidos en una transacción de droga. Ese es el historial del DICAN que yo tengo aquí, donde iban a darle un tumbe a unos agentes de la DNCD. Oigan esto. Y tengo otro caso en Montecristi. Que también el director del DICAN fue sorprendido con droga, fue dándole un tumbe a otro. Pero en el caso de el coronel Fernández Valerio, fue condenado a 20 años de prisión, ya de eso hace 10 años, y entonces, junto con el fiscal Díaz Ogando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que el presidente Abinader tiene razón, que la DICAN, y también lo que decía Paliza, ponme el tuit de Paliza ahí. Dice José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, y el secretario, el ministro de la presidencia de administración, dice él, DICAN era cómplice del microtráfico en los barrios. Dice Paliza, el DICAN era cómplice del microtráfico en los barrios. Ahora, yo me pregunto, el director del DICAN, antes de Abinader entrar, el último director del DICAN del gobierno de Danilo era Pablo Francisco Ortega.
el general Ortega, Pablo Francisco Ortega. El que Abinader nombró se llama Valentín Rosado Vicioso, ¿verdad? El director del DICAN que acaban de eliminar. Y el que estaba antes de él se llama Pablo Francisco Ortega, general de los dos. ¿Qué va a hacer el gobierno con ellos ahora? Miren lo que dice Paliza. Ignacio Paliza dice que DICAN era cómplice del microtráfico en los barrios. Dice él, el DICAN no ha sido otra cosa que de alguna forma en el pasado hacerse cómplice del microtráfico en las barriadas de República Dominicana, y antes de ser parte de la solución era el problema. Anunció además un proceso de reforma a fin de ser eliminada por tratarse de entidades que desarrollan labores similares y que a su juicio no tienen razón de ser. No, el DICAN es para el microtráfico y la DNCD es para el macrotráfico. Ahora, si eran cómplices del microtráfico, deben someterlo a la justicia, a los que tenían complicidad con el microtráfico. Porque si no lo someten a la justicia, ¿qué van a hacer ahora todos los miembros del DICAN que estaban siendo cómplices del microtráfico en los barrios? No lo pueden llevar para la DNCD, porque van a hacer lo mismo allá. Y esas son de las cosas que nosotros como sociedad tenemos que reflexionar. ¿Qué van a hacer? Yo no sé. ¿Qué van a hacer en la DNCD lo que estaban en el DICAN? Lo mismo que han hecho desde el 80, desde Descartes Pérez, Descartes Pérez, que ella mentira. Sí, el de la DNCD. Sí, así es. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que están haciendo. Entonces, a mí personalmente, lo que me gusta es la visión y la posición de Mujica. En eso que yo creo. Yo no creo en persecuciones. El DICAN era para perseguir y la DNCD es para perseguir. El modelo persecutorio es un modelo norteamericano aquí, porque en Estados Unidos ustedes pueden meter toda la droga que usted quiera, la puede presentar por la televisión, la puede promover por las redes, lo que usted quiera. Estados Unidos persigue el narcotráfico aquí, porque a través de eso controla los gobiernos y controla a los militares. Y eso está bien en función de la estrategia de Estados Unidos, pero no está jodiendo el país a nosotros. No está jodiendo el país. Entonces aquí hay que darle un abordaje distinto al tema del microtráfico. ¿Por qué este país no está reventándose? Porque la pandemia del coronavirus limitó la vida nocturna. Y como limitó la vida nocturna, no se está viendo el resultado de la violencia que se expresa a través de los escándalos. Pero hay un consumo de droga increíble en los barrios, que se ha multiplicado por la pandemia. Y nadie se pregunta cómo llega la droga a los barrios por esas estructuras que dice Paliza, del DICAN y de la DNCD. Y como yo le he contado a ustedes, urge que el gobierno redefina la política antidroga en la República Dominicana. Yo creo que lo que más hace peligroso y corrupto la lucha contra la droga es su prohibición. Yo considero que en algún momento la clase política empresarial dominicana va a tener que sentarse a discutir un modelo inteligente de abordar el tema del consumo de la droga. Pero eso hay que tener determinación y hay que tener estudios científicos para que avalen tu decisión. Pero de lo contrario, con la eliminación del DICAN no se elimina el problema. Esos militares y esos policías que estaban en el DICAN van a seguir haciendo lo mismo, porque ellos lo único que saben hacer y viven de su complicidad, como dice Paliza, con el microtráfico y con el narcotráfico.